Les rogamos, por favor, que pongan los teléfonos móviles en silencio. Gracias. ¿Qué tal? ¿Lo pongo en silencio yo también? Sí. Sí. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Esto de ser tecnológico tiene un problema. Si se te cae un papel no pasa nada, pero se te cae la tablet y vamos, te arruina. Qué pasada. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí en este espacio colaborativo en el que pretendemos idear, visionar el futuro que permita potenciar las fortalezas y las oportunidades que la actividad física y el deporte presentan. Por ello hemos querido invitar a este espacio a las personas que en su sistema deportivo sean referentes por sus buenas prácticas, compartir sus experiencias y pedirles también que colaboren en este ilusionante proceso. Esta ponencia lleva el título ¿En qué piensas cuando hablas de igualdad? Y nos acompañan Almudena López y Samuel García. Bienvenidos, los dos. La doctora Almudena López Chávez es judoka, periodista freelance, investigadora, maestra, lidera varios proyectos deportivos en España e Italia, donde aprovecha sus conocimientos como doctora en periodismo, especializada en comunicación deportiva, y su experiencia como ex deportista de alto nivel y maestra de judo durante 30 años. Le acompaña una gran pasión, que es la escritura, que sacia en su blog deportivo llamado Judo by Woman, en el que publica sus aportaciones en forma de cuentos con toques poéticos y siempre en línea de exponer lo positivo de la actividad deportiva. Y también nos acompaña Samuel García, bienvenido también, atleta olímpico en los Juegos Olímpicos de Tokio, graduado en gestión deportiva, medallista internacional, 5 veces campeón de España en 400 metros. Hechas las presentaciones, pues adelante. Muchísimas gracias por... Gracias por invitarme. Desde luego, para mí es un gran reto. Ya me sumo a no solo el reto de poder entrenar e ir a todas esas grandes competiciones a las que he asistido, sino para mí es un reto también el hablar de igualdad, de la paridad, que desde luego pues, he tenido la fortuna de vivir de primera mano en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde por primera vez se hizo el relevo 4x400 mixto, en el que al fin y al cabo, aunque luego os explicaré un poquito cuál fue la experiencia y de qué se compone ese relevo, tratando así a la igualdad, por supuesto lo que sentía era gran admiración por intentar que ambas corrientes, tanto los componentes masculinos como los femeninos, nos uniésemos y si hiciésemos un equipo, que eso no era difícil de ver, ya que pues, tenemos el relevo 4x400 hombres y el 4x400 mujeres. Para mí era un reto y para mí es un reto estar aquí compartiéndolo e intentar que os pongáis en mi lugar, porque la verdad que fue una experiencia bastante bonita. Y bueno, desde luego hago atletismo y como tal el atletismo siempre ha sido bastante paritario, tanto en hombres y en mujeres. Sé que no es ejemplar, pero sé que no es la mayoría de deportes así. Realmente aquí os traje unos pequeños datos de lo que ha sido los datos en Tokio. Son bastante similares y la diferencia que hay entre mujeres y hombres, como veis, es muy corta, pero lo es simplemente porque hay un evento que no se hace en mujeres, que es el 50 kilómetros hombres, y en mujeres no se hace. Esa es la gran diferencia. Eso va a desaparecer a partir de París 2024, donde al final va a haber 20 kilómetros chicos y 20 kilómetros chicas, y también 35 kilómetros se pospone, se quita el 50 kilómetros y habrá el 35 hombres y 35 mujeres. Entonces, como decía, para mí, desde bien pequeño, soy de La Palma. Hace pues, 12, 13 años me fui al Centro de Alto Rendimiento de Barcelona. Y para mí siempre me ha dado la sensación, y ahora cada vez más que soy un poquito quizás más maduro y más mayor, la sensación de estar en un deporte en la que la igualdad está presente. Está presente por muchos motivos, no solo los datos, ¿no? Pero es cierto que jamás pensé en poder, o sea, ni siquiera podía pensar o sea, ya lo veía como igual, ¿no? Para mí, entonces,
sí que es cierto que para mí y para nosotros tiene que ser un reto el compartir y el que otros deportes también se abran. Desde luego no todos pueden hacer compartir y unificar equipos como es ese relevo 4x400 hombres, pero es cierto que desde bien pequeño yo nací, no tenía la sensación de que estaba en un deporte que no fuese pues, igualitario, ¿no? Y desde luego pues el atletismo sí lo es, siempre con la sensación de que, por ejemplo, pues ves el 100 masculinos de hombres y también te quedas a ver el femenino en los juegos o en cualquier competición. No hay ningún tipo de problemas en ese sentido. Es cierto que yo vengo aquí a hablar de lo bonito, que es de las fortalezas y las oportunidades de mi deporte. Quizás a Almudena le toque más el marrón, pero es cierto que es la realidad. Y bueno, un poco pues explico lo que es la historia del relevo mixto, que no es otra, que es bastante breve. Nació en 2017 y a raíz de ahí pues la World Athletics, que es el régimen, la organización que a nosotros nos lleva, está haciendo muy bien su trabajo. ¿Por qué? Porque al unificar este tipo de eventos, aparte de que la carrera, pues, por supuesto, es en equipo, cada uno de nosotros hacemos 400 metros, evidentemente con un testigo, pueden alternar, aparte que es un producto bastante llamativo y trabaja con la igualdad, va más allá, y es que es un producto atractivo, es bonito de ver, porque como no tienes la obligación de poner a los dos hombres primero, luego a las dos mujeres, sino puedes mezclar, ahí aparece algo importante, que es pues, ese producto atractivo, esa gente que le gusta ver, porque quizás pues, un equipo te puede ir ganando por muchísimos metros, pero luego le quedan los chicos al final, o viceversa, ¿no? Eso es bastante bonito de ver, y lo que sí que he sentido yo como componente es la sensación de equipo, porque yo pensaba hasta 2017, que es cuando se creó, los hombres íbamos por una parte y las mujeres iban por otra parte. Y el unificar eso me dio a entender que digo, ostras, algo que sí que es cierto, que yo estaba en un deporte igualitario, pues sentía que aún se podía hacer más, ¿no? Y aparte de que, bueno, esto es una foto muy bonita, que fue cuando nos clasificamos para los Juegos, el camino hacia los Juegos fue bastante bonito, porque se trataba de eso, de crear un equipo desde cero en una prueba en la que no existía. No teníamos constancia de ellos, pero la federación nos transmitió que había un relevo potente si nos unificábamos, si hacíamos bien nuestro trabajo. Y todo consistió en quizás una sola palabra, que fue unión. Como os decía antes, previamente a 2017, el relevo femenino iba por su cuenta, el masculino por su cuenta. En las concentraciones quizás íbamos al mismo sitio, Sudáfrica, Miami, cualquier sitio, pero no hacíamos unión, ¿no? Y al llegar a 2017 y la federación contarnos la idea que tenía, el crear ese relevo potente para intentar estar en Tokio 2020, que al final fue 2021, como todos sabéis, el transcurso fue muy bonito, porque vi la evolución en eso, quizás en ese comportamiento en el que antes éramos diferentes, ¿no? Actuábamos de diferente manera, a integrarnos, intentar que ambos equipos fuésemos uno, y así lo fue. Es cierto que no fue algo progresivo, desde luego pues nuestro responsable, Tony Puig, en cualquier concentración nos obligaba, entre comillas, a comer juntos, a hacer actividades juntos, actividades de juegos y demás para integrar esa piña. Y eso es lo que ayudó estoy 100% seguro que eso fue lo que ayudó a que nos pudiésemos clasificar y poder vivir lo que yo soñaba desde muy pequeño, cuando salí de La Palma a los 18 años, que era estar en los Juegos Olímpicos ahí. Es cierto que cuando salí de La Palma nunca pensé que hubiera sido en el relevo mixto, porque desde luego no existía. Pero por supuesto llegó esto, que fue el debutar en los Juegos Olímpicos. Nos clasificamos creo que éramos los últimos países, era el último país que había clasificado, éramos los 16. Y al final, aunque el resultado es lo de menos, porque al final están unos juegos, yo viví la experiencia por la cual creo que nací,
y así lo siento, la sensación fue de que no es que el relevo, porque el relevo de hombres pues, y el de mujeres por separado nos hemos llevado siempre muy bien entre sí, entre componentes. La sensación fue de haber vivido incluso algo más especial, no solo por estar en los juegos, sino por el hecho de que se había trabajado ya muchos años atrás y que ahí sí que había muchísima igualdad, ahí sí que había una unión entre sexos, ahí sí que no había desigualdad en absoluto, éramos amigos. Sí, es cierto que fue algo que nos costó bastante, porque desde luego, como os decía, pues es algo nuevo. Y llegamos a los Juegos a Tokio como los 16 y no pasamos a la final porque, bueno, descalificaron a 2 países, quedamos décimos y hubiéramos entrado como octavos. Ahí hubo unas recalificaciones, aunque es lo de menos. Pero la sensación que tienes a pesar de haberte quedado sin final y haber llegado al 16 y al final quedamos décimos, es una sensación súper bonita por eso que os decía, ¿no? Por la unión que hubo, por la unión que quizás sintió el equipo y que al fin y al cabo, gracias desde la federación y todos los órganos que estuvieron pendientes de que ese relevo pues saliese bien, se consiguió un gran resultado, pero más allá del resultado, creo que el resultado es el poder haber estado allí como un equipo mixto y con muchísimo potencial, ya que ya no solo quizás yo soy uno de los más viejos, y también Auri, que por cierto hizo baloncesto, no sé si alguna de vosotras la conoceréis, pero fue internacional de básquet. Pues quizás esos dos no, pero los demás pues somos bastante jóvenes, nos queda cuerda para rato y sobre todo cuerda para enseñar a los más jóvenes que ese relevo mixto es una oportunidad para conseguir sus sueños, es una oportunidad para creer que entre la unificación de ambos sexos pues se puede conseguir objetivos profesionales y también personales. Muchas gracias. Buenos días. Y yo como quiero agradecer, pues bueno, voy a unirme a la presentación de Samuel. Y bueno, pues sí que es verdad que las fortalezas nuestras van a ser los entrenamientos comunes con el mismo entrenador. En judo y en atletismo pasa esto. Participamos en la misma cita, entonces eso es una ventaja con otros deportes que no participan en la misma cita con el Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo, y ahora mismo pues estamos participando en la misma prueba y tenemos la misma cuota de participación. Pero para mí también hay en el deporte unas debilidades. La primera es el deporte totalmente enfocado en la supremacía del éxito, el deporte cuantificado y el deporte poco cualificado. También hay un deporte de patrones, deporte inmerso en el marketing generado comúnmente por la propia federación y la comunidad, que interesa que dé esa visión más enfocada a un sentido u otro. El deporte adherido al género, el deporte que conceptúa para chicas y chicas y que se promueve en los colegios y en los clubes deportivos. Todavía existen colegios que voleibol solo lo realizan chicas y fútbol solo lo realizan chicos por tradición, y no hay manera de cambiarlo. Y bueno, pues esto también hace que se marque todavía, por las investigaciones y los estudios que yo he estado haciendo, los deportes de fuerza, estrategia e intelecto para chicos y las actividades artísticas y atractivas para las chicas. Parece una tontería, pero todavía si vemos los datos esto se refleja muchísimo. Y luego efectivamente hay ya el deporte comercial, que es una debilidad de las que tenemos, que es que ahora casi todos los deportes ya se han enfocado al tema de generar ingresos y beneficios, y bueno, pues esto es lo que tenemos que estar un poco mirando. Como investigadora pues me he metido a fondo a mirar un poco las licencias que teníais aquí en Canarias, y bueno, pues este es el porcentaje. Estáis bastante mejor
bueno, bastante no, un poquito mejor que el general de España. En mujeres hay un 25% y en hombres un 75%. Aquí en la parte azul estamos viendo por licencias, cuáles son los que tienen más licencias. Fútbol, montaña, bueno, lo veis, no quiero releerlo. Y en el otro es donde hay más aportación, más participación femenina. Y veis que hay montaña, escalada, surfing, baloncesto. Es uno de los que más participación tienen, voleibol, fútbol y atletismo. Aquí esto es un poco, no se lee bien, pero esa rayita que va corriendo para allá, la más grandota, es la de fútbol. Entonces, lo que veo es, a mí me ha hecho pensar que el deporte más practicado en Canarias es el fútbol, pero es precisamente el que menos practican las mujeres. Es un 6% únicamente, a un 94%. Puede eso ser un reflejo en general, pero bueno, es algo para tenerlo en cuenta. Sin participación femenina hay esos deportes que podéis leer, y con baja participación masculina, que también existe, pues tenemos el esquí náutico, el baile deportivo, gimnasia hípica. En judo se mantiene un poco el porcentaje del general, ¿no? Y en atletismo, pues aquí en Canarias está prácticamente es de los deportes más igualitarios. Por eso quizá es que Samuel ha podido reflejar esto. Bueno, y ahora quería presentarme yo un poco. Lo que me encanta es poder tener esta oportunidad para hablaros de mi investigación. Yo he sido deportista de alto nivel, como me han presentado, y bueno, cuando dejé la competición fue un vacío enorme. Samuel ahora lo estábamos comentando y me preguntaba, ¿qué sentiste tú? Yo hace ya 18 años que lo dejé. Y sentí un vacío que tuve que pensar en un momento dado. La única manera de reconciliarme un poco con mi pasado es primero un poco ver entender a qué me había dedicado, y por otro lado poder utilizar la experiencia que yo había tenido, que no se quedara en un saco roto, porque había estado muchísimo tiempo practicando con mucho esfuerzo y creo que podía aportar grandes cosas. Y bueno, pues como no podía ser de otra manera, pues yo hice periodismo, pero no ejercía, y me puse a hacer doctorado y a estudiar, y llevo 15 años haciendo investigación en temas de deporte e igualdad, pero no en el deporte e igualdad solo de género, sino también en deportes, en la igualdad que pueda ser también deporte base, y la diferencia también en los deportes, porque también mi deporte es un deporte minoritario. A veces solamente se apoya a los deportes, efectivamente, por esto que había hablado de las debilidades, que generan más economía alrededor en el entorno, y no se valoran a lo mejor otros deportes que pueden ser bastante más, o pueden ser igual interesantes, porque pienso que cada persona tiene que elegir el deporte según sus cualidades o sus sentimientos internos, ¿no? Y bueno, pues os podría contar muchos datos. He estado pensando a ver qué puedo contaros para que os quedéis ahí. Claro, he tirado por mi campo para que podáis, desde lo que voy a contaros del judo. Yo hice una investigación en 40 años, estuve estudiando 40 años de judo femenino en la prensa, en cuatro medios, los dos deportivos, Marca Jazz, y 2 generalistas, en ABC y El País. Y rescaté un poco desde el 1972, que fue el primer campeonato de España de judo. Y bueno, pues quiero contaros un poco esto, porque, bueno, como lo que rescaté, ¿no? Es lo que había puesto aquí. Bueno, eso es lo que al final me salió, ¿no? Que es una fuente de la prensa, es una fuente de información apasionante. Yo he disfrutado muchísimo, ha sido muy emocionante estar viendo noticias y comprobar datos que a veces se cuentan por inercia, historias que
que ni existen y otras que no se han contado y que se han invisibilizado de historias y deporte femenino. Lo primero es que nosotras tenemos grandes diferencias muy marcadas. Aparte de que el judo es un deporte muy de símbolos y conceptos y muy así, nosotros cuando se inició el judo se marcó, las mujeres la marcaron las diferencias en Japón con una línea blanca. Gente dice que era simplemente porque no podíamos hacer combate con chicos y para diferenciar. Y otra gente dice que porque éramos casi negros, pero no llegábamos a ser negros. Allí en Japón siguen un poco por la tradición. Aquí en Occidente esto ya se ha suprimido y no dejan hacerlo tampoco. No pueden ir ya ninguna mujer con esa diferencia en los campeonatos del mundo. Pero nosotras hubo un momento que lo llevábamos un poco porque nos parecía bien y tal. Y otra gente lo rechaza. A mí me parece bien. Ahora, cuando ya tengo seguridad en que las cualidades de las mujeres no tienen que mostrarse con el judo, y es por lo que os voy a contar ahora, lo que ha pasado. Y otra diferencia es que como nosotros tenemos un ascenso de grados dan, vamos subiendo de color hasta negro, y luego hay danes, hasta sexto dan es blanco, hasta octavo, o sea, hasta quinto dan es negro, sexto, séptimo y octavo es blanco-rojo y ya octavo, noveno y décimo son rojos. Y no se podía subir de danes, las mujeres no tenían un límite y de hecho hasta los años 70 en España no se podía subir de danes. O sea que hay bastantes diferencias que han sido físicas, ¿no?, que se ven y que además hemos seguido y mantenido por un poco los símbolos. A mí me ha venido muy bien lo que es descubierto en el tema de la prensa, que esa cosa tan curiosa de que las mujeres hiciéramos judo y que se fotografiara por eso y saliera en algunos documentos, esto ha sido la base de que ahora como investigadora pudiera rescatar que esta mujer de ahí abajo que está así apoyada es la primera cinturón negro occidental, que hubiese cinturones negros haciendo judo en 1923, que es cuando empezaron las mujeres, y que bueno, que se trató en un principio más como defensa personal. Y luego también es curioso porque el judo se presenta ahora mismo en España, en el mundo, se presenta como un deporte de contacto, un deporte de lucha, de arte marcial. Bueno, el judo realmente fue un deporte, el fundador, Jigoro Kano, es un educador que quiso hacer el judo, él probó Jiu-Jitsu, que es lo que ahora aquí llamamos Jiu-Jitsu. Esto es una transformación que se hizo de la palabra por los traductores de entonces, pero Jiu-Jitsu, que significa Ju, flexibilidad, Jutsu, lucha sin armas. Y él hizo un concepto, o sea, quiso hacer un método donde pudiera utilizar esas ventajas que hacían en ese arte de lucha tradicional, que es el que más se relaciona a la esencia de las artes marciales, con una forma educativa de progreso personal. De hecho, el judo, sus principios son la ayuda mutua y el uso efectivo de la energía. Esos son sus principios. Y judo significa do es camino, como karate, do es como propósito, y yu es flexibilidad. Y él lo quiso ver como un camino a la flexibilidad, que es como yo lo interpreto, como yo lo llevo en vida, que es lo que me he quedado en esa esencia que tiene el judo, ya que ahora no puedo competir ni puedo llegar a la Olimpiada. Os quería mostrar un poco cómo entró a base de libros, en CCC, además en otros podemos ver, espero que lo vea aquí, cómo entró. Y aquí tengo un poco para que contaros un poco cómo los mensajes que decían entonces en publicidad, pues decían que era una oportunidad para recibir instrucciones, iniciarse en la actividad como curiosa, peculiar y extravagante. Y decían, usted puede ser un hombre nuevo, admirado y respetado.
Los periódicos también marcaban cómo había clases segregadas ya en los años 70 de condiciones especiales actuales, infantiles y señoritas, porque no dejaban entrenar. De hecho, cuando se fundó el judo en Japón, las mujeres entrenaban en otra sala. De hecho, tenía que ir su padre o alguien a vigilar al entrenador, porque claro, siempre han sido entrenadores y la única manera de que se aceptara era que estuviera el padre. Normalmente los que entraron a hacer judo, las primeras mujeres, y después también en España se ha visto esto, era por tradición, ya que sus familias, maridos o parejas, novios, estuvieran en judo, y entonces lo utilizaban como una forma de recreativa y un poco de probar. Entonces tenían que separarlos y por supuesto no les dejaron en ningún momento hacer combates. Este es uno de los lemas que sale en Marca, que esto está nacido desde la propia federación, que esto lo mostraron como un lema: confíenos a su hijo y le haremos un hombre. O sea, yo he descubierto que los especialistas, la comunidad, la institución ha sido la que ha proyectado estas informaciones hacia el exterior, porque les vendía mucho para ellos venderlo como una forma de mostrar esa fortaleza. Lo identificaron mucho con el tema varonil en la publicidad, no he sacado todos, pero muchos. Es como: usted ya no tendrá problemas, ni será un hombre apocado. O sea, que buscan un poco esta idea y así lo marcan. Entonces eso queda reflejado y creo que ha podido marcar en mis conclusiones en la investigación, sale esto así. Y como quería contaros, la competición no existía en 1931, es una novedad, se aprueba la competición femenina. Y también es una novedad en el año 76, creo que era, cuando quieren incluir la Olimpiada, en los Juegos de Moscú, que no lo consigue, pero una curiosidad es que los españoles fueron parte de los que propusieron esto. Y bueno, que al final pues se consiguió en el 92. Aquí lo mismo, las chicas podrán optar a distintos edades. En la prensa pues vemos estos titulares son muy significativos para ver que sí que existen diferencias, porque vamos diciendo: es que hay diferencias, es que no sé qué. No, nosotros teníamos limitaciones, ni podíamos competir ni podíamos subir de dan, y eso es algo que es real, no cabe duda. Esto es parte también de la publicidad, de lo que salía en la revista de la federación como algo cómico, ¿no? Que estaba una profesora que está la profesora y tal, y dice: desde que sustituimos al maestro japonés por la profesora, el gimnasio se ha llenado del club de alumnos. En fin, era buscar la parte, el estereotipo y los sesgos que tenían, y encima sacarlo. Era broma, pero es verdad que yo he estado entrenando toda la vida y he estado compitiendo en alta competición desde los 15 años y siempre he estado escuchando: el judo ni es femenino, siempre. Yo he luchado por esto, he mantenido siempre mi perfil y mi forma de ser, y en algunos momentos eso yo he visto que ha podido ser a veces pues como, no sé decirlo de burla porque no me he sentido así. En las distancias cortas no se ve las diferencias. Quizá las esté notando ahora más en otro punto, fuera de, ¿no? Como profesora, como investigadora y bueno, posible aportaciones a la federación y tal. Y ahí sí que he visto ahora diferencias. Pero bueno, cuando se está entrenando no lo notábamos. Os quería marcar un poco cómo han identificado también el deporte, porque en realidad es que este también es un deporte un poco complejo. No es un deporte que se puede hacer catas, también se puede hacer combate, pero también es formativo. Tienen ahí un lío que no saben ni por dónde tirar. Y yo creo que eso, no sé si pasa en otros deportes, pero es importante que se tomara conciencia de que se necesita especialización. En Estados Unidos se inicia el judo como salud y defensa, en Europa como defensa y una revolución femenina de igualdad de las mujeres, del empoderamiento.
se relacionó el jiu-jitsu en unas revueltas, las revueltas de Londres, como cuando empezó la mujer a hacer reivindicaciones, y entonces se identificó mucho el judo y las artes marciales con esto. Y en cambio en Japón nació como meditación y medicación. Decían que era una forma saludable para cuidar el cuerpo, por eso no se hacía combate, se cuidaba mucho, pero también han tenido bastante importancia el tema de la defensa personal, que es como se ha visto cuando no sabían cómo enfocar la actividad femenina, cuando entró en los años 70 en España y querían ampliar la moda de los gimnasios, y no sabían cómo encajarlo, pues entonces encajaron a la actividad femenina como defensa personal, y entonces ahí sí que todo el mundo lo acepta. Y entonces, bueno, pues también en Francia, pues este es el típico, las bromitas y las gracias que hemos tenido que... Uy, me estoy yendo atrás, perdón. A ver, uy, espera, a ver si sea... disculparme, aquí. Esto, bueno, esto lo hemos hablado ya. Son las diferencias, algo se ha mezclado. Esta es la primera primera mujer que fue entrenadora, de las primeras mujeres competidoras, y así es como la presentaban en la prensa, rubia, de pelo largo. O sea, tenían que mirar un poco, es una mujer judoka, tiene razón, se ve que la mujer no quiere quedarse atrás en nada. Y así a lo largo si veis la entrevista, pues habla tenía un hijo y no deja a un lado el cuidado de su marido y su hijo. O sea, era un poco que también la prensa lo explicaba y lo contaba así. Entonces eso va creando un pozo en la sociedad, en la opinión pública, en la audiencia, que eso se ha quedado. Y os pongo aquí la muñeca, porque el primer campeonato de España que hubo en el 72 no se hizo competición, pero sí que se hizo una competición de kata, y dieron, en vez de medallas, a los chicos sí que les dieron medallas. No sé si coincidió tal, pero a las mujeres dieron una muñeca. No sé si la Mariquita Pérez, que era que era tan simbólica, ¿no?, para la mujer de aquella época. Una rubia, me contaban las competidoras que entrevisté, porque hice también muchísimas entrevistas. Todo esto viene de la mezcla de tanto información. Una rubia, una morena y una pelirroja, según el puesto. Y bueno, por fin llegamos a ser olímpicas. En 1992 es un punto de inflexión, y bueno, pues a partir de entonces cambia todo. Empiezan a darse cuenta que tienen el mismo valor las medallas de mujeres que las de hombres, y entonces ahí se nos abre un espacio. Se abre un espacio en la competición. Y entonces ahí, pues siempre hemos tenido ese espacio. De hecho, yo sigo haciendo entrevistas a expertos del judo españoles, y todos hablan, ¿qué tal el judo femenino? Y todos me dicen, el judo femenino, las mujeres son las mejores. Hemos tenido estas dos, fueron las primeras mujeres medalla de oro olímpica en España, de todos los deportes, fueron dos judokas. Y bueno, pues a partir de ahí pues hemos ido creciendo, pero en el tema de competición. Ahora, yo quería explicaros un poco esta visión, ¿no?, que descubrí, que es curioso para vuestros datos y para que os sirva de modelo, cómo enfoca la prensa a la mujer, el judo, en diferentes medios, y siempre de forma así, agresiva. O sea, nosotros siempre salimos despeinadas, la coleta, porque claro, no podemos llevar horquilla, no podemos tal, o sea, una pinta siempre. Este es el típico, la forma que todas las de esa época son así, porque son llamativas, porque se buscan los medios llamar la atención de alguna manera, y esto es lo que atrae, la imagen. Igual que antes me sirvió para recuperar y captar que había mujeres que habían practicado judo, en este caso, pues bueno, esto es lo que dan. Y luego, por otro lado, pues dan la mujer luchadora que pierde. Pobrecita, está llorando, ha perdido, le ha dolido. Esta es la otra imagen. Entonces, ahí os quería hacer la mezcla de lo que, en 1975, Teresa Campos fue la primera mujer campeona medalla de Europa, plata, y Isabel Fernández, que después sale. Este es
la diferencia de cómo también se presenta en la prensa. Lo vais a ver aquí muy claro en la caricatura. La mujer la masculinizan. No sé por qué, vienen, ¿no? Empiezan a ganar, empiezan a masculinizar, que no es ni una cosa ni otra, pero no es que pero tenemos diferentes cualidades y no es muy propio sacar así a Isabel Fernández, que por otro lado es campeona del mundo, campeona olímpica, campeona de Europa, campeona de todo. Y primera abanderada española. Para mí, y con esto voy a concluir, dentro del judo yo veo que tienen que subir un poco las cualidades femeninas y en el deporte bajar también los estereotipos de femeninos. ¿Esto qué significa? Es un poco... Hablaría mucho y no lo puedo contar, así que os lo resumo un poco. Es verdad que la gente, la audiencia, la sociedad enfoca mucho a las hijas o tal en deportes que les parezcan en un principio adecuados para ellas, y porque tienen unos estereotipos muy femeninos y tal, y rechazan un poco pues otros deportes, como pueda ser el fútbol o el judo. Y bueno, pues para mí, con esto acabo, el deporte debe asegurar la igualdad de oportunidades, después cada atleta desarrollará sus diferencias y propósitos con libertad. Y esto es mi parte. Quería acabar con esto y que vierais que también ya la igualdad no solo en el género, sino que hay el deporte también tenemos que potenciar la educación, el profesorado, las maestras, las entrenadoras, que creo que ahí también faltan, estamos con muchísima diferencia. Y bueno, pues esta es mi aportación. Tenía aquí una frase muy bonita que quería contar, bueno, una frase que me había apuntado esta mañana, porque como os han dicho, me encanta escribir, es mi pasión. Hago un blog que se voy a aprovechar, se llama Judo by Woman, y ha sido mi manera de poder expresar todos mis conocimientos, porque me dan muy pocas oportunidades como esta. Por eso lo agradezco mucho. Sí. A continuación disponemos de 5 minutos, si hay algún turno de preguntas. Hola, buenos días. Felicidades, ¿no?, por el estudio que has realizado, muy gráfico. Y yo quería preguntarte si realmente en estos años de trayectoria que has vivido cerca a esta modalidad deportiva, ¿cómo ves tú ahora en la actualidad la progresión en cuanto a esa base, ¿no?, y a ese volumen de cantera a nivel de relación chicos, chicas, niños, niñas? ¿Ves que la presencia femenina ha ido aumentando y rompiendo estos estereotipos que tú comentas que es verdad que se perciben todavía a día de hoy, pero la evolución tú crees que ha sido a mejor? Pues mira, necesitamos referencias y yo, por ejemplo, en mis clases, que me dedico doy clases a niños en un colegio, y en mis clases yo he conseguido de tener una niña solo en clase a tener casi un 50% y a veces hasta 60% en algunas clases. Eso significa que hacen falta referencias. El problema es que cuando las chicas llegan es un deporte de contacto, de lucha también. Se han enfocado mucho el tema en la competición. Tampoco tiene por qué ser competición todo el deporte. También hay katas que no se han promocionado mucho. Y en este hago un inciso que no he nombrado. Los katas, por ejemplo, las katas es un poco además artístico, porque marcas, vas haciendo unos pasos que está como muy preparado. Es los ataques, pero con un ritual, ¿no? Y esto, cuando los hombres lo hacían, se les rechazaba, porque no era muy varonil. Entonces, los que hacían kata eran los que no valían. Y ahí tienen un lío también, que ellos mismos se pusieron sus frenos. En este caso ahora lo que yo veo es que yo he intentado hacer algunos proyectos que, bueno, estoy haciendo proyectos con iniciativa propia, con trabajo propio, con ayuda cero por ahora. Y
y es un poco para enfocar eso también, ¿no? En recoger a las niñas que son la edad de adolescencia, que empiezan a notar el cuerpo extraño, que les empieza a dar vergüenza el agarrarse a un chico, el coger, o que no les apetece. Es que el problema, yo creo que tendríamos que mejorar la preparación de los entrenadores, de las entrenadoras y los entrenadores que sepan tratar las necesidades que tenemos, porque las federaciones están llenas de hombres gestionando y entonces gestionan todo con una imagen de hombre y nosotros tenemos, algunas veces podemos dar otras imágenes, otra perspectiva y a lo mejor unos proyectos que puedan empujar, que puedan ser atractivos para las mujeres. Y veo que a nivel de competición está igualado, pero esto que he dicho, no solo la prensa, nosotras mismas, para que fuéramos admitidas, adoptábamos posiciones masculinas de que estamos tal, y de hecho yo veo algunas veces, he visto hasta jugar en el fútbol a chicas que hacen el gesto así, que hacen los chicos, o sea, y se agarran ahí y digo, no tenemos, o sea, tenemos que ser como somos y no tenemos que copiar modelos, pero como tenemos esos referentes, pues nos faltan, eso es mi opinión, no sé. Última pregunta. Sí, Almudena, tengo una suerte de haber compartido contigo tatami hace muchísimos años. Qué ilusión. Y siento una gran admiración por tu trayectoria profesional. Quería decirte si con la reciente Balón de Oro a Putellas y todo el impacto mediático que ha tenido en la prensa nacional, internacional, siendo portada, inclusive creo recordar que de las, ¿tienes una percepción positiva, optimista de que puede venir un momento de inflexión y de mayor o más rápido cambio en el mundo en relación a la igualdad? Pues yo creo que sí, que es una manera de mostrar modelos. Carmen, ha sido una alegría encontrarla porque nos conocimos con 15 años compitiendo y cuando he vuelto a verla ha sido como volver a mi mejor tiempo, que ha sido al principio, cuando no había ningún... Luego después la competición varía, ¿no? Pero en ese momento era lo más bonito y estoy muy contenta de estar aquí. Pues pienso que esos referentes les pueden movilizar porque es una cosa muy mediática y todas las niñas pueden decir, puedo estar ahí y ya se reconoce. Es verdad que hay muchas cuotas que están obligando en el Consejo Superior de Deportes para recibir subvenciones, han tenido que poner cuotas en las asambleas de dirección. Unas veces son reales, bueno, creo que no son reales y son más bien puestas la secretaria, no sé, gente que está por ahí y no se cumplen para que tengan poder y notoriedad y voto, ¿no? Para poder hacer, pero bueno. Pero es verdad que en la competición sí que hemos conseguido, yo creo que estamos consiguiendo la igualdad y eso es muy importante, que aunque que se vayan dando ese tipo de premios, que se llamen la atención, que en los telediarios ya haya una parte que se enfoquen a las mujeres, aunque ellos se piensa en general que no tiene tanto tirón, pero porque no generan, pero pueden generar y que creo que tendremos que tratarnos sobre todo con que el deporte para mí es un desarrollo personal, desarrollo personal que cada uno tiene que tomar desde su propio sentimiento interior, ¿no? Y bueno, eso veo. Bueno, sentimos no poder seguir con el turno de preguntas, pero estamos fuera de tiempo. Les ruego un fuerte aplauso para Almudena, para Samuel, y se les va a entregar una placa en reconocimiento a su defensa de los valores del deporte. Esperamos que les haya gustado esta ponencia. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Gracias.